Estoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 24. Dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Hasta ahí nada más. Si nosotros leemos el contexto, vamos a ver que Jesús viene de un ralí espiritual. ¿Y por qué digo ralí espiritual? Porque en el capítulo 6, para no irnos tan alejados del contexto, dice que alimentó a 5.000 personas. Diga conmigo, 5.000 personas. Recordando que en la cultura hebrea no se contaban ni los niños ni las mujeres, sino solo los hombres. Así que había muchos más. Pero también después Jesús, de ese episodio, dice la Biblia que caminó sobre el mar, sobre las aguas, un hecho sorprendentemente sobrenatural. Y también dice en el capítulo 6 que Jesús del otro lado del mar, de la otra costa, sanó muchos enfermos y endemoniados que venían a él. Tal es así que después se va a la otra punta, que es Jerusalén, capítulo 7, y se encuentra con los fariseos, con los religiosos de su época, con los eruditos, con los teólogos, con los que entendían de las Escrituras. Y entra en un reñido debate teológico. ¿Dónde estaba el mal? ¿Si afuera o si estaba adentro? ¿Por qué comían con las manos sucias los discípulos, siendo que tenían que guardar toda una suerte de ritos y de protocolos religiosos? Así que Jesús entra en un debate teológico: ¿dónde estaba la inmundicia y dónde está la santificación? Jesús dice que los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios y todo lo que ocurre afuera, no es lo de afuera lo que contamina a lo de adentro, sino lo de adentro hacia afuera. Entonces Jesús viene con un estrés emocional como hombre, viene con un ralí de milagros, de enseñanza, de debates, para ahora encontrarse en el versículo 24 y dice: levantándose de allí, ¿de dónde? De Jerusalén. Se fue a la región de Tiro y de Sidón. Sale del epicentro de la religión. Camina algunas millas hacia la costa este de Palestina, ya que Tiro y Sidón se ubicaban geográficamente a la costa del mar. Pero se entiende que Tiro y Sidón, no es un ámbito religioso, es un ámbito gentil y hasta es un ámbito pagano. Sí, Jesús sale por un momento de la religión. Era fácil predicar en Jerusalén, donde todos estaban atentos a los mensajes. Era fácil hablar de la ley, a donde todos los religiosos conocían el contexto de las Escrituras. Pero ahora Jesús, como judío, sale de su entorno nacional, por decirlo de algún modo, y se va a una provincia netamente pagana. Tenían ídolos, tenían costumbres que eran abominables, no respetaban el sábado, no respetaban la ley y todas esas cosas. Pero Jesús va a encontrar asilo en una casa. Lea conmigo, por favor, de nuevo este texto. No me voy a mover de aquí en toda la noche. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. ¿Por qué? Porque era el único lugar donde él podía encontrar tranquilidad. Estaba fuera del estrés y fuera de ese ámbito tan convulsionado por la religión, como le dije hace un momento. Entonces dijo: me voy a una provincia apartada. Nadie me conoce, pero la información siempre se filtra. Y entrando en una casa, diga conmigo, entrando en una casa. Y yo me pongo a pensar en Jesús. Primero me pongo a pensar en el Dios encarnado.
Ya eso es extraordinario y le puedo dar rienda suelta a mi mente y entrar en todo ese ámbito de los atributos de Dios, que Dios es infinito, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, que significa que todo lo sabe, que Dios es omnipotente, significa que Dios está en todo lugar, que Dios es omnipresente y toda esta cuestión, y me pongo a pensar y digo, Dios entrando en una casa, Dios encarnado, sujeto a los rigores de esta carne y de esta naturaleza, ahora entrando a una casa lisa y llanamente, a un ámbito netamente doméstico, sentándose en una silla, lavándose los pies, partiendo el pan. Ese era Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden ver a Jesús de igual a igual, pero sin dejar la expectativa y el asombro de que a pesar de que era hombre, estaba Dios dentro de él? Es extraordinario. Yo no sé qué gente se salvó, qué gente no se salvó en esos días de Jesús, pero creo que era, como lo describe Juan, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuánto le gustaría haber visto a Jesús en esos días? No tuvimos esa virtud. Lo vamos a ver glorificado, lo vamos a ver como el Dios todopoderoso. Pero esa gente tuvo ese privilegio, entró en una casa, Dios. Pero quiero decirte que hoy también Dios puede entrar en tu casa. Voy a decirlo de vuelta, Dios puede entrar en tu casa. Dios puede entrar en tu casa. Hoy te podés llevar a Dios a tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora entra en una casa. Y no quiso que nadie lo supiese. Por primera vez aparece esta expresión. Jesús, popular, famoso, que hasta se lo podría decir excéntrico, sin pecar y sin ofenderlo, porque justamente para eso vino Él, para anunciar el reino de Dios. Él no vino para esconderse. Él no vino para ser un anónimo, no vino para pasar desapercibido, Él no vino para recluirse detrás de un monasterio. Jesús vino a manifestar el reino de Dios y Él necesitaba que todos lo supieran. Pero por primera vez veo en el texto que dice, no quiso que nadie lo supiese. Por primera vez Jesús. Yo creo que estaba extenuado. ¿Qué opina usted? ¿La gente te cansa? Uf. Andá, subite ahora al Belgrano Norte. ¿No ves la hora de entrar a tu casa y encerrar? ¿Sí o no? Encima Jesús atraía gente, porque a quien tocaba lo bendecía. Y a quien lo veía le transmitía su paz y su presencia. Jesús está extenuado y Jesús no quiere que nadie sepa dónde Él está, por primera vez. Al menos unas horas, al menos unos días, no sé. Fueron 3 años y medio de intenso caminar, de intenso revelar el reino. Y no quiere ahora que nadie sepa dónde está. Es un tanto entendible, pero es un tanto egoísta. Mirá si yo te predicara de eso en esta noche. No, Jesús me dijo, no quiere que nadie sepa dónde está. ¿Cómo te irías? ¿Desilusionado? Jesús no quiere que sepas dónde está. Nadie llama a Jesús. Nadie ora a Jesús porque Él no va a venir. Qué triste, ¿no? Un culto sin Jesús. ¿A quién le cantamos? ¿A quién adoramos? ¿A quién le ofrendamos? ¿Para quién nos vestimos? ¿A quién le damos nuestro cansancio aun cuando venimos cansados a adorar? ¿Tiene alguna razón de ser estar aquí si no está Él? ¿Tiene alguna razón de ser venir acá si no está Él? Yo me quedo en mi casa. Pero como sé que está, vine. Llueva o truene, Él vino igual. Así que te está tocando y te está diciendo, bien por venir a verme. Ahora, no quiso que nadie lo supiese. Todo esto que te dije es simplemente para decirte, pero no pudo esconderse. Aun cuando el anhelo humano
era que nadie supiera su paradero, que nadie descubriera por algún momento dónde se encontraba. No pudo esconderse. Y cuando vemos este texto me remonta al antiguo pacto, en donde en muchas oportunidades Dios no se apersonó, no se hizo presente. Por ejemplo, el Salmo 51, David le dice a Dios: esconde tu rostro de mis pecados. Cuando usted peca, quiere que Dios no exista, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque usted ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Vergüenza, culpa. Entonces David le dice a Dios: esconde tu rostro de mí. Ahí sí querés que Dios se esconda, ¿no? Cuando te estás haciendo algún chanchurro, Dios, no quiero que me veas, ándate, no mires. En Lamentaciones capítulo 3, verso 56 dice: no escondas tu oído de mi clamor. Cuando estás clamando, sí querés que Dios no se esconda. En Job capítulo 42, verso 2 dice: no hay pensamiento que de ti se esconda. No podemos pensar sin tener presente a Dios. En el Salmo 27, 9 dice: no escondas tu rostro de mí, porque hay veces Dios se esconde de nosotros. El Salmo 18, 11 dice: puso tinieblas por su escondedero. Hay momentos donde la vida se torna tan oscura, tan lúgubre, tan tenebrosa, que pareciera que Dios mismo se escondió y no existe. Fue la experiencia de Jesús en la cruz del Calvario. Todo el pecado de la humanidad estaba posando sobre él. Y mismo Jesús se dio cuenta y exclamó con gran agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice que por las 3 horas todo el firmamento se tiñó de oscuridad. Densas nubes negras cubrieron el Calvario. Multitudes y millones de demonios se apersonaron en ese espectáculo público donde el Hijo de Dios estaba padeciendo por usted y por mí. Esa fue la hora más tenebrosa, porque es la hora donde la Trinidad se separa por primera vez. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús cargando la maldición tuya y mía. Jesús tomando de esa copa amarga que vos y yo deberíamos haber tomado por nuestro pecado. Ahí está Jesús humanamente diciendo: ¿por qué me abandonaste? Porque Dios no es compatible con el pecado, y donde hay pecado Dios tiene que esconder su rostro. El Salmo 22 dice: fuertes toros de Basán me han rodeado, malignos me miran y me acechan. Eran los mismos demonios que rodeaban la cruz. Isaías 1:15 dice: yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando pecamos, los ojos de Dios se esconden. El Salmo 13:1 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, esconderás tu rostro de mí? Ezequiel 39:29, Dios dice: no esconderé más mi rostro de ellos. Isaías 54:8 dice así: con un poco de ira escondí mi rostro de ti, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Deuteronomio 31:18 dice: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día. Esto de esconderse o darse a conocer, esto de esconderse o de manifestarse, estaba ya en el corazón de Dios. Dios jugando a las escondidas, por ponerle alguna expresión. Sin embargo, la vez que Dios se encarna y que viene con un propósito, no quiso que nadie lo supiese, dice el verso 24, pero no pudo esconderse. Y eso es lo que hoy yo vengo a decirte, que no pudo esconderse, como tampoco puede desentenderse de vos y de mí. Aunque Él quisiera esconderse de mí, aunque yo lo superara hasta el hartazgo con mi conducta, con mis caprichos, con mis desaciertos,
hasta pensar que Él renegaría de mí. Llegaría un momento que diría, no puedo esconderme, porque lo amo tanto, porque pagué tanto por Él, que quisiera esconderme, pero estoy obligado a salir. Jesús está obligado a salir. Una mamá enferma. ¿Tiene derecho a enfermarse una mamá? Pero tiene todos sus chiquitos, todavía chicos, que se hacen encima en el pañal, que a determinada hora tienen que tomar la leche, otros que tiene que bañar, otros que tiene que atender. Ella enferma, volando de fiebre en la cama. Pero aún con todas esas obligaciones que tiene, ¿se quedaría? Está obligada a ¿qué? A atenderlos. Está obligada a salir con dolor, con poco ánimo, a levantarse y a atenderlos. ¿Por qué? ¿Qué prima ahí? El amor, la entrega, el compromiso. Yo vengo a decirte en esta noche que Jesús tiene un compromiso con vos. ¿Lo merecemos? ¿No lo merecemos? Eso es otro tema aparte. Él tiene un compromiso. Y dice la Biblia en el libro de Timoteo, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece, Él permanece, Él permanece. Denle un aplauso fuerte entonces. La Biblia dice, pero no pudo esconderse, porque Él no puede esconderse de lo que ama, Él no puede esconderse de la obra de sus manos, Él no se desentenderá nunca de tu realidad. Por eso es que cierra el Evangelio, capítulo 28 de Mateo, diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, Él está conmigo en todo tiempo y en todo lugar. Celebre esa palabra. No pudo esconderse. Y qué bueno que no pudo esconderse, porque esta noche sale para mí y para tu vida. Amén y amén y amén. No lo obligo yo. Yo no puedo obligar a un Dios soberano, omnipotente. ¿Sabe lo que lo obliga? Es el corazón de amor de Dios. Él está obligado, como la ilustración que le ponía de esa madre. ¿Acaso se escondió Dios cuando Moisés, saliendo de Egipto con el pueblo, tenía el mar enfrente y el faraón pisándole los talones? ¿Dios se desentendió? Le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Y Dios ya estaba trabajando allí adelante, abriendo el mar. ¿Cuánto dice el amén? Se desentendió de Elías cuando Elías le dijo, mátame. Capítulo 19 de Primera de Reyes. ¿No soy yo mejor que mis padres? Y fue y se tiró bajo de un enebro, encaprichado, enojado con Dios, y dice que se durmió. Se dejó morir, así dice la expresión de la Biblia. Y viene un ángel y le da una vasija de agua y una torta de pan en las brasas y le dice a Elías, levántate y come. Y Elías come esa comida de ángeles, porque fue una comida de ángeles. Y se volvió a dormir. Y la segunda vez el ángel de nuevo lo toca y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Yo vengo a decirte a vos que estás deprimido, que te querés dejar morir, que estás abandónico, que decís, ya se terminó, ¿para qué Dios me quiere de esta manera? Te quiero decir que viene el ángel a decirte, levántate porque largo camino te resta. Vos que pensaste que tu vida se termina en la crisis, vos que pensás que tu vida se termina en el primer problema que no pudiste resolver, Dios te dice, largo camino te resta. Es extraordinario este texto. Lo predicaría hoy, el domingo, el otro domingo y todos los domingos por venir. No pudo esconderse. Al menos a mí me dice mucho. Porque si no pudo esconderse ahí, tampoco puede esconderse conmigo. Si no, Dios no me estaría amando al igual que a esos
creyentes. Dios no se escondió con ella, tampoco conmigo. Ahora, lea por ahora el verso 25. ¿Por qué no pudo esconderse? Porque una mujer, diga conmigo, una mujer, de vuelta, una mujer. Mire lo que puede hacer una mujer, hacer que Dios salga de su escondite, porque era Dios, ¿o no? A ver, las mujeres, denme una mano. Lo que puede hacer una mujer, hacer que Dios salga de su escondite. Porque una mujer, y las mujeres son así, por eso yo las reivindico. Y por eso tengo una mujer preciosa al lado mío, que hace siempre que Dios salga, aun cuando Él se esconde de mi vida. Ella siempre lo hace salir a Dios de su escondite. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Y cómo soltás una mujer que está desesperada y que se te tira ahí a los pies? ¿Cómo te la sacás de encima? Ya te descubrió. Ahora le tenés que bendecir, ahora le tenés que orar, ahora tenés que hacer lo que te pida. Pero lo interesante es que el verso 26 dice, y la mujer era griega y sirofenicia de nación. Y Jesús era judío. Y la mujer era griega y sirofenicia. Y Jesús era judío. Y no hay compatibilidad en una cultura y en otra. No pueden relacionarse. Jesús tiene muy en claro su identidad hebrea. Sabe que está quebrando mandamientos. Sabe que está rompiendo leyes. El romper una ley con Dios, dice el libro de Deuteronomio, estas palabras te seguirán si hicieres tal y tal y tal y cosa, y todas esas bendiciones vendrán sobre ti. Jesús está rompiendo una ley, por ende, puede estar rompiendo un mandamiento y la obediencia se ve fragmentada y por lo tanto fragmentada también las bendiciones. Pero dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Los hijos eran los judíos. Él está diciendo, yo vine a mi pueblo, yo vine a los de mi sangre, y yo me debo a ellos primero. Era un desprecio. Porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas. Jesús le está diciendo, tengo pan para los hijos y migas para los perros. A ver si se las sacaba de encima. Hasta raya con un insulto. Nunca lo vi a Jesús así, pero ¿cómo le dije que Jesús estaba? Extenuado, queriendo esconderse, que nadie supiera dónde estaba. Pero ¿qué dijo esta mujer? Es asombroso. 28. Respondiendo ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Levante su mano y diga, yo no soy un perrillo, yo no como migas, yo quiero el pan. Diga conmigo, yo quiero el pan. Pero ¿sabe qué? Hay muchos que se conforman con las migas. Hay muchos que comen de debajo de la mesa. ¿Cuántos se sientan a la mesa de Dios a comer? ¿Amén? ¿Hay gente aquí que no se conforma con las migas? Diga al de al lado, basta de migas. Basta de migas. La miga es para los perros. Yo soy hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son hijos acá? ¿Cuántos hacen salir a Jesús de su escondite?